Hola amigos, aquí estoy para ustedes. Ya saben que estas reuniones son frecuentes y esta es una gran fecha. No cabe duda que esta fecha marca el inicio del gran momento de la conquista, de la gran epopeya que he comparado con la Odisea, con la Ilíada, con la Eneida. Estos grandes momentos de la historia donde dos universos chocaron, Mesoamérica, no solo los aztecas, toda Mesoamérica, con toda su civilización milenaria, con docenas, cientos de ciudades en ese pasado remotísimo, que van desde el preclásico, en el año 1000 a.C., hasta el 1520, 1521, cuando se desestructura la historia de Mesoamérica y se convierte en algo nuevo, cuando es el choque de los dos mundos, el choque de las dos civilizaciones, el choque de las dos religiones, el choque que va a sembrar un nuevo modelo de sociedad, de cultura, de nación. Pero la gran escalada, el gran momento comienza justamente ahora. Un día como hoy, pero hace exactamente 500 años, el 16 del mes de octubre del 1519 comenzó la gran escalada de violencia, comenzó la conquista. Es el momento exacto de la conquista. La primera exhibición de fuerza, de poder, la primera violencia máxima. Cortés llega a Cholula un día como hoy, un 16 de octubre de 1519, y se encuentra con una enorme ciudad que es impresionante. La comparan con las ciudades europeas. Es enorme Cholula. No es exactamente del tamaño de México Tenochtitlan. El tamaño de México Tenochtitlan era mayor. Era la capital del imperio, la capital del imperio azteca. Pero Cholula era una ciudad milenaria que tenía 1000 años de historia, 1000 años de existir. Era una ciudad sagrada, como lo sería, por ejemplo, Roma. Roma es una ciudad milenaria. Cholula era una ciudad milenaria. En Cholula residía el clero de la deidad más grande de Mesoamérica, de Quetzalcóatl, y era una ciudad enorme, con mercados inmensos, con templos increíbles y una gran pirámide al centro, la pirámide Chololán. Chololán, ¿qué significa Chololán? Algunas versiones nos dicen que lingüísticamente Chololán quiere decir edificio hecho a mano, el lugar del edificio hecho a mano. Pero hasta hoy, cuando uno va a ver la pirámide de Cholula, que ahí sigue estando, como son esos edificios que van a estar siempre, uno se encuentra con una enormidad de edificio, mucho más grande que la pirámide del Sol de Teotihuacán, pero mucho, mucho más grande, tanto en masa como en proporciones, como en peso. Y aquel edificio inmenso se había hecho después de cientos de años de trabajo, de ir agregando nuevos niveles, nuevos pisos, y en la altura, en el adoratorio, en la capilla, decían los españoles, la capilla, de lo alto del edificio, del cerro sagrado, la montaña sagrada, del templo cerro sagrado, que estaba labrado totalmente en piedra, que tenía grandes áreas pulimentadas con estuco de color rojo y color blanco, con murales de una naturaleza exquisita. Las ciudades prehispánicas, tanto las mayas como las toltecas, como las totonacas, como las huastecas, como las mixtecas, como las zapotecas, como las tenochcas, pues eran pirámides bellísimas. Entonces imagínense la cara de Hernán Cortés cuando entra
por las calles que son verdaderas avenidas, como las de México Tenochtitlan, verdaderas avenidas, grandes avenidas, realmente avenidas. Avenidas hermosas, preciosas, maravillosas, suntuosas, decoradas, con miles de habitantes, con tiendas, con edificios públicos, con los sahumerios de copal. Toda la ciudad se dice que olía a copal, porque había 300 capillas, 300 templos. Pues ese enorme panteón azteca y ese panteón mesoamericano, ese enorme panteón mesoamericano. La religión azteca es un pedacito de la religión mesoamericana. Recordemos que el panteón mesoamericano es enorme. Son docenas y docenas y docenas de deidades y de figuras míticas. Y Cholula está lleno de especialistas en religión. Es una ciudad de códices, es una ciudad de eruditos, es una ciudad de estudiantes, de astrónomos, de pintores, de médicos, de escultores. Es un lugar muy sofisticado, muy refinado de Mesoamérica, desde cientos de años de atrás, mucho antes de que existiera Tenochtitlan. Cholula es contemporánea de los toltecas, viene desde los teotihuacanos, cuando Teotihuacán en el año 700 termina, entre 650 y 700, Cholula comienza en su época de esplendor. Y es una ciudad que contempla muchas áreas de expansión económica y de desarrollo de habilidades económicas, de capacidades económicas. La alfarería es una de ellas, el tallado de piedras es otra, el comercio es otra, la agricultura es importantísima. Es un centro agrícola de primer orden y también es un centro sagrado con un gran potencial y poder. Los dioses, las instituciones religiosas. Cholula es muy importante y muy refinado. Es un lugar de cultura, de civilización. Había escuelas, prácticamente de todo. Y había muchísimos recintos que eran sagrados, y muchos recintos que eran de educación, y muchos otros recintos que eran de administración. Y obviamente el comercio. Y entonces los cholultecas eran aliados del gran Motepuzón. Habían participado en sus guerras, tenían un sistema donde las ciudades aliadas iban a las guerras de los mexicas se encabezaban. Era como el Imperio Romano. Los romanos, sobre todo antes del Imperio, en la época republicana, pues se aliaban con los sabinos, se aliaban con los latinos y formaban grandes ejércitos en donde había diferentes etnias y grupos, como cuando combaten contra Aníbal, que se han aliado con todos los itálicos. Y entonces así eran los aztecas, tenían muchas ciudades aliadas, iban a la guerra con todos sus aliados. Y Cholula, desde tiempo de Xcoatl, es una ciudad aliada de los aztecas. Y por lo tanto, los gallardetes del ejército de Cholula iban al lado de los gallardetes del ejército mexica Tenochca. Y entonces entrar a aquella ciudad, que es un shock para los conquistadores. Recordemos que españoles son muy poquitos. El ejército de Hernán Cortés, al entrar el día 16 de octubre de 1519 a la ciudad de Cholula, se compone de unos 5,000 tlaxcaltecas y unos 1,000 totonacos. Hay algunas fuentes que dicen que 500, otros dicen que 1,000, otros dicen que 1,500. El grueso del ejército eran tlaxcaltecas y luego totonacos. Y españoles, pues ¿cuántos son españoles? 300, 290, 300. Son un puñito de españoles, castellanos, y obviamente despiertan mucho morbo entre los cholultecas, ver a aquellos seres raros, changos blancos, bigotones, con mucho cabello, changos. Hay un texto por ahí que no menciona Bernardino de Sahagún, Motolinía también, y el padre Bartolomé de las Casas, que algunos de los españoles los veían tan bellos, tan peludos, decían changos, son changuitos blancos, changuitos de piel desteñida, descolorida, changuitos blancos, y muy velludos, muy peludos. Y
y ver los caballos y todo aquello. Iba Cortés entrando a la ciudad, viendo el tamaño de la ciudad, los palacios, los templos, los mercados, y preguntando qué es aquí, qué es allá, las grandes avenidas tan extraordinarias, tan a la usanza de la Sudamérica, las grandes urbes, las grandes metrópolis, las grandes capitales. Y preguntaba a la gente de Cholula, ¿y aquí por qué es tan importante? ¿Aquí por qué hay tantísima gente? ¿Aquí por qué hay tanto dinero? ¿Aquí por qué hay tanta mercancía, tanta riqueza? ¿Qué lugar es este? Y entonces le van diciendo, bueno, pues esta es la gran ciudad santa de la máxima deidad que está ahí, en esa pirámide enorme, en ese cerro hecho a mano, en ese enorme edificio que tiene una capilla arriba, enorme. Pues ahí es el santuario de nuestro Señor Huitzilopochtli, perdón, de nuestro Señor Quetzalcóatl. Huitzilopochtli tenía su casa en el Templo Mayor de los aztecas en Tenochtitlan, pero Quetzalcóatl tenía su casa en lo alto de la pirámide cholulteca, de la pirámide de Cholula. Y ahí se le honraba, y ahí se le veneraba, y ahí se le ofrecían tributos, y ahí se le ofrecían ofrendas, ahí se le sacrificaban, se le ofrecían sacrificios, y bueno, pues entonces Hernán Cortés va entendiendo un poquito cuál es la dinámica, la mecánica de Mesoamérica. Va a ir entendiendo que hay diferentes poderes, pueblos, deidades, pero lo que se le da muy a la mano a entender es que lo que está viendo en México no lo ha visto en ningún otro lado. La cantidad de gente, las grandes ciudades, el muchísimo dinero, el oro que circula en grandes cantidades, las piedras preciosas, los materiales costosos, lujosos, la riqueza, el poder, la cantidad de gente, es una cosa deslumbrante, nada que ver con lo que él sabe de Caribe, con esos bohíos de pequeña cantidad de individuos desorganizados, que no viven en vida urbana, que son aldeanos, casi neolíticos. Esto es un contraste increíble. Y entonces los españoles empiezan en su mente a arguir, y si esto es Cholula, pues ¿qué será Tenochtitlan? Si estas ciudades, así como es, como Sevilla, como Córdoba, como Barcelona, como París, como Londres, como Bizancio, si estas ciudades así de majestuosa, así de ostentosa, así de riquísima, así de bien trazada, así de bien construida, así de ostensiblemente hermosa, pues ¿cómo será la otra ciudad, la que es capital del Gran Moctezuma? Y esas son las grandes cavilaciones que este puño de españoles, de 300 españoles, hace al lado de su capitán, que es Fernando o Hernando de Cortés. Y en eso están cavilando, en eso están pensando, cuando están entrando en Cholula, y enseguida les viene la desconfianza. Dicen, ¿y este lugar que es tan importante y tan grandioso, y por qué nos dejaron entrar tan fácil? ¿Por qué? Porque estamos aquí ya prácticamente emplazados, y ya se nos está buscando un palacio donde dormir, donde hospedarnos aquí en los grandes palacios cholultecas que hay detrás. Y entonces viene la teoría de la gran conspiración. Cortés, Hernando de Cortés, empieza a sospechar, bueno, pues este lugar tan hermoso, tan bello, también puede servir de ratonera. Aquí puede llegar, estamos nosotros aquí encerrados, metidos en Cholula, puede llegar en este momento el ejército del Gran Moctezuma y rodear la ciudad y masacrarnos y acabar con todos nosotros. Y entonces empieza la gran cavilación. Se dice que el día 16, pues Hernando de Cortés no pudo dormir. Entre el 16 y el 17 tuvo la idea de regresar a Tlaxcala corriendo para evitar una posible captura o un combate desigual donde estuvieran durmiendo o confiados. Él tenía un ataque repentino, él temía una traición. Él no estaba seguro en Cholula, él nunca se sintió seguro en Cholula, y estaba a la defensiva, y estaba ojo avisor para poder entender cuál era el plan del Gran Moctezuma.
cuál era su visión de las cosas, porque decía, bueno, nos están regalando esta ciudad. Estamos aquí adentro, en medio del oro y de la piedra preciosa y de la sal y del algodón y las riquezas y todo esto, en esta ciudad tan maravillosa, tan bella, tan enorme, pero nos salió gratis. Y lo que es gratis en una situación como la que él vivía, despierta sospechas. Entonces no se la cree. Y entonces viene la teoría del complot. Que ya se complotaron los cholultecas con el gran Moctezuma y con los aztecas para, mientras están descansando, mientras están durmiendo, así como los troyanos en Troya fueron sorprendidos por los griegos cuando salieron del caballo de Troya y estaban los troyanos durmiendo o estaban tomados y no pudieron defenderse, pues entonces Hernán Cortés piensa en todo eso. Y entonces viene la teoría del complot. ¿Y qué abona la teoría del complot? Bueno, tenemos muchísimas versiones de este hecho histórico. Tenemos la versión del propio Hernán Cortés en las cartas de relación. Tenemos la versión de Gómara, de Hernández de Tapia. Tenemos la versión muy importante de López de Gómara. Y luego tenemos las versiones piadosas, como la de Motolinía, la de Fray Bernardino de Sahagún, la del padre Bartolomé de las Casas. Tenemos muchas versiones de lo que ocurrió entre el 16, 17 y 18. La gran masacre de Cholula será el día 18, pero del 16 al 18, cuando Cortés ya llegó hasta Cholula y está tomando decisiones, pues hay una gran confusión. Pero lo que se dice es que una mujer, le dijo a Doña Marina, que es la Malinche, y es la mujer de Hernán Cortés, una mujer le dice que ya estaba todo preparado, que había 20,000, algunas fuentes dicen que hasta 40,000, otras dicen que 20,000 soldados mexicas que estaban merodeando en el entorno de Cholula y que podían entrar repentinamente todos en gran cantidad al centro de la ciudad de Cholula para ahí atrapar, ahí masacrar a las fuerzas de Cortés, a los 300 españoles con sus 5,000 aliados tlaxcaltecas y sus 500 o 1,000 aliados totonacas. Esa es la versión que dejó el propio Cortés correr, que pudo haber sido verdad, pudo haber sido fantasía, pero pues, en estas cosas no se sabe. Hay que abusar el ingenio, el pensamiento crítico para poder hacer una comparación de fuentes y después tomar una visión de lo que realmente pasó. Pero los hechos es que Cortés cree la teoría del complot, la acepta como tal, ordena entonces que sean apresados los principales de los cholultecas. A él se le hace muy sospechoso que cuando desde Tlaxcala le mandaron un embajador a los señores de Cholula, en lugar de atender al embajador como era de acuerdo al protocolo mesoamericano, intercambiar regalos, saludos respetuosos, honoríficos, que era lo que la diplomacia en Mesoamérica establecía. El embajador de los tlaxcaltecas es hecho prisionero, después es asesinado, es desollado, le van a desollar el rostro, la cara, y obviamente eso provoca la ira, el enojo y la búsqueda de venganza de los tlaxcaltecas. Y se les hace incongruente esta primera conducta con esta otra conducta de recibirlos como en fiesta, como amigos, cuando son enemigos. Y por eso mismo Hernán Cortés no cree en que aquí haya confianza. No hay confianza. Y como no hay confianza, entonces lo que hay es desconfianza. Y entonces con esta desconfianza, Hernán Cortés construye un plan defensivo que es el contraataque, de un supuesto ataque. Y entonces ordena que las fuerzas que él controla, que son los tlaxcaltecas, los indios tlaxcaltecas, que son muy feroces,
Son pueblos amerindios con gran bravura, los pone como su gran fuerza de ataque. Los españoles los ponen atrás, los organizan en escuadras, y a su gran potencial, su gran poderío, el ejército de Tlaxcala le da instrucción de iniciar el día 18, después de tocar, de mandar una señal que es un escopetazo, pues que empiecen a atacar a toda la gente de Cholula. Y el día 18, muy temprano de la mañana, pues después de este aviso comienza la gran masacre, la gran matanza de los cholultecas. Y son los tlaxcaltecas los que además son enemigos jurados de los cholultecas y que además se sienten agraviados por la muerte del embajador, los que hacen el horror y el terror de la masacre. Que participan, por supuesto, los españoles y participan también los totonacos. Pero en realidad la fuerza, el poder destructivo que tiene Cortés lo tiene a través de los muy fuertes y vigorosos soldados que Tlaxcala le dio, que son de élite. Son soldados, son fuerzas especiales y soldados de élite, y estos son los que cometen la masacre. Y en unas cuantas horas, la mañana del 18 de octubre 1519, en unas cuantas horas ya sucedió la masacre. Mueren entre 5.000, dicen las fuentes, 6.000, dicen las fuentes, 7.000, dicen las fuentes, entre 5.000 y 7.000, según las fuentes antiguas. De estos cholultecas son asesinados algunos de los principales capitanes políticos, sacerdotes y también el grueso de la población civil. Son asesinados ancianos, son asesinadas mujeres, son asesinadas mujeres de edad, son asesinadas madres embarazadas, son asesinadas criaturas, niños, niñas, pequeños, ancianos, ancianas. Es un horror, es un terror, es una verdadera masacre que después, muchos años después, va a censurar enormemente el padre Motolinía. Motolinía va a recordar esta masacre diciendo: era innecesaria, fue injusta, no tenía ningún sentido. Y el padre Bartolomé de las Casas, con más razón, va a ser muy censor de Cortés, lo va a juzgar de manera muy fuerte, muy violenta, lo va a llamar criminal, lo va a llamar hombre sin escrúpulos, lo va a tratar como un hombre cruel y sin entrañas, y bueno, así pasará la historia, el hecho de la muerte, del asesinato masivo de entre 5.000 y 7.000 cholultecas, que repito, la gran mayoría era del grueso de la población, hombres, mujeres y niños, ancianos, ancianas, niños, niñas. Una gran parte de la población es gente que sin tenerla ni de verla va a ser parte de esta masacre. También muchos jóvenes, también militares, sobre todo jóvenes, y sobre todo miembros de las élites, de las familias de linaje, de las familias aristócratas, de las familias poderosas, de los ricos. Y finalmente, por ahí del mediodía del 18 de octubre 1519, ocurre una petición a Cortés por parte de los cholultecas que dicen, al menos por lo que dice Cortés: estábamos obedeciendo las órdenes de Moctezuma, había efectivamente un complot y como el complot fue descubierto porque fuimos delatados, pues entonces pedimos una tregua y una paz. Cortés se las concede porque dice que han confesado su pecado, han confesado su delito y han dado a conocer que era todo un complot armado por el emperador Moctezuma. Pero esto no es cierto, no sabemos si esto es verdad. O sea, no hay ninguna evidencia de que Moctezuma haya ordenado ninguna masacre en Cholula. Hay especulaciones, hay fuentes diversas, hay opiniones encontradas, pero no una certeza de que esta traición estuviera preparada o estuviera organizada. No hay una certeza, hay una posibilidad, pero no hay una certeza. El hecho histórico es que la masacre sí sucedió, que se apoyó en la teoría del complot, que se acusó a los aztecas, al gran Moctezuma, de haber tramado una traición,
que nunca fue demostrada cabalmente, que se considera por parte de algunos de los grandes frailes de la conquista, como los ya mencionados, como una tontería, como una bajeza, como una locura sin sentido y que no era necesaria. Pero lo que es un hecho es que Cortés había logrado mandar un mensaje a Moctezuma, que tenía poder, que era capaz de ser un hombre cruel y que tenía mucho poder, y que tenía de su lado sin duda a los tlaxcaltecas y que por lo tanto era una gran fuerza poderosa que amenazaba al imperio de los aztecas. Los aztecas a partir de ese momento se dan cuenta que su interlocutor es un hombre con mucho poder, con mucha capacidad de acción, con crueldad, con capacidad de organización, con inteligencia, y ese es el mensaje, no hay duda de eso, que Cortés quiso mandarle al imperio, quiso mandarle al emperador, para que se comprendiera que venía dispuesto a todo y que por lo tanto tendrían a partir de ese momento que reconsiderar sus estrategias, sus estratagemas y cómo se movieran en este tablero de ajedrez que era la política y los ejercicios militares que tendrían que venir a continuación. Aquí lo vamos a dejar por este día, ya tratamos el tema. Esto es lo que en los libros de historia pasó como la masacre de Cholula, y este es el gran momento donde comienzan los grandes acontecimientos de la conquista de México. Se inician realmente con la gran masacre de Cholula, que terminó con la vida de 5, de 6 o 7 mil personas de Cholula, y que fueron masacradas en la forma como ya les relaté. Y antes de despedirme, quiero saludar a Alejandro Cervantes, que me dice: un abrazo, doctor, y gracias por seguir compartiéndonos este conocimiento. Es un gusto hacerlo. Alejandra Zapata: he buscado todos los videos del canal de YouTube y no están las series de Benito Juárez ni tampoco la de Porfirio Díaz, y me gustaría disfrutarlas en compañía de México. Tienes toda la razón, vamos a subirlas. Dice Cone Herrera: saludos, doctor Cruz. Yo también le mando a Cone un gran saludo. Limpia Flores dice: doctor, un gusto saludarlo. ¿Aún sigue impartiendo cursos? Sí, todavía impartimos cursos, claro que sí. Marca el 5520-0224, porque ahí está mi oficina y ahí te informarán sobre los cursos que eventualmente estamos impartiendo. Pero sí estamos impartiendo cursos tantos domingos como sábados. Livia Flores dice: doctor, un gusto saludarle, y aún sigue impartiendo cursos. Sí, sigo impartiendo cursos. Josué de Jesús: ¿cómo me gustaría tomar clases con usted sobre historia y psicología? Bueno, pues adelante, 5520-0224, vente a mis cursos, un gusto enorme que me acompañes. Y dice Luis César López: un gusto verlo, pero también escucharlo. Un abrazo para Luis César. Padrán Ribodó: ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Padrán Ribodó? Qué gusto me da saludarte. Dice: ¿cómo me gusta escuchar estos programas? Pues Manuel Padrán Ribodó, te mando un abrazo de todo el cariño y síguenos escuchando. Me va a dar mucho gusto que tú siempre nos escuches, lo haces, y yo con mucho gusto te mando saludos. Y me manda un saludo él también. Y después dice Liz Sánchez: buenas noches, como siempre, no me pierdo sus programas, es maravilloso oírlo. Muchas gracias, muy agradecido por tu comentario, te mando un abrazote. Eduardo Zupa dice: buenas noches, doctor Cruz, saludos a abuelita. Claro que sí, saludos a abuelita, con mucho gusto de mi parte para abuelita. Y dice Ulises Sánchez: siempre es un gran placer escucharlo y aprender más de nuestra historia. Y le mando un gran saludo. Y yo también, a Ulises, también le mando un gran saludo. Amigos, muchas gracias por haber estado conmigo. Recuerden que estamos transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Dr. Emilio Cárdenas en Tlalnepantla, México. En la ciudad de Tlalnepantla, zona conurbada de la Ciudad de México, desde la gran universidad que es el CUDEC, Centro Universitario Dr. Emilio Cárdenas, desde el Instituto de Investigaciones Históricas que yo dirijo, y aquí ofrecemos la maestría
que ya está por comenzar la maestría en historia. Y por lo tanto, si quieres pedir información, pues hazlo a las oficinas de CUDEC, pero muy pronto vamos a iniciar los diplomados en Historia de México y una maestría para aquel que quiera llevar estudios en forma. Y amigos, muchas gracias, me despido de todos ustedes diciéndoles, si puedo, es fácil y lo vamos a lograr y estaremos aquí el próximo viernes transmitiendo. Adiós amigos. El próximo viernes y también los miércoles. Viernes y miércoles estaremos transmitiendo.